Regalos espirituales para unir a la iglesia es el título de la exposición bíblica para el día de hoy. 1 Corintios capítulo 12, entre los versículos 8 al 11. Le invito a que todos juntos leímos la palabra del Señor delante cuando tuvimos el tiempo de la oración, también el tiempo de la alabanza. Sigamos leyendo la palabra del Señor juntos como cuerpo ahora en el tiempo de la exposición bíblica. Entre los versículos 8 al 11, leamos todos juntos en el nombre del Señor y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora. Gracias por esta posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos entender estas verdades. Si nuestro intelecto no es suficiente, tu Espíritu Santo, necesitamos de Él para que ilumine nuestro entendimiento, para comprender estas verdades. Y tu palabra, que es verdad, santifica nuestra vida. Y tu palabra, Señor, es la que fortalece nuestra débil fe. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Regalos espirituales para unir a la iglesia. ¿Conoce de herramientas ustedes, hermanos? Algo sí. ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Bueno, pero algo podemos saber es que las herramientas fueron creadas con un objetivo en particular, ¿no? Cada herramienta tiene un propósito, cada herramienta tiene un objetivo. El serrucho corta, ¿cierto? Pero no cualquier cosa. No se ocurre cortar cualquier cosa. Corta madera, ¿cierto? El alicate aprieta, ¿cierto? Y ahí también cortan. El desatornillador atornilla y desatornilla. Bueno, y así podemos seguir con todas, ¿eh? Pero no. ¿Pero qué sucede cuando necesitamos una herramienta y no la encontramos? ¿No le pasa que a veces terminamos utilizando algunas cosas que tienen otras funciones, pero las utilizamos para eso que necesitamos? Ve que no soy yo solamente. Si no tenemos un desatornillador, utilizamos un cuchillo, y no cualquier cuchillo. De mantequilla tiene que ser, pues, porque el otro punta se rompen. ¿Usted ha encontrado, hermana dueña de casa, cuchillos rotos en la punta? Pregúntenle a su esposo, a su hijo, qué pasó allí. Bueno, por ejemplo, ¿cierto? Si no tenemos una llave para girar una tuerca, bueno, veo la herramienta, lo que más me sirve. Pesco quizás un alicate, ¿cierto? Y empiezo a darle la vuelta con un alicate, igual ayuda. Incluso en tiempos pasados, los mismos alicates eran utilizados para otras cosas. ¿Se acuerdan los tiempos pasados en los que se utilizaban los alicates? Uno llegaba a una casa y había un alicate en una tele. Y estaba el alicate ahí puesto en la tele. Y se giraba la perilla de la tele con el alicate. Y era el alicate de eso, no era para otra cosa. Estaba ahí, institucionalizado en la casa. ¿Saben qué? A los corintios les pasaba algo parecido. Querían servirse unos a otros y lo hacían, pero cada cual utilizaba sus propias iniciativas. Con buenas intenciones querían ayudarse mutuamente, pero con sus propias iniciativas y no según las capacidades que el Señor les había dado. Y el resultado era el esperable, pues, hermano. Un desastre. Una iglesia dividida, como ya lo hemos visto, que se reunían para sus propios fines, lejos de dar la gloria al Señor.
Hermanos, este síntoma de servir con las propias intenciones se puede dar fácilmente entre nosotros también. Hoy en día podemos y tratamos de ayudar al otro, pero muchas veces lo hacemos con nuestras propias intenciones, con nuestros propios medios. Por tanto, es importante que evaluemos, tú y yo evaluemos, hermanos, cuál y cómo está siendo nuestro servicio y de dónde nace la motivación de este. ¿Es una motivación espiritual o no? Para, en definitiva, saber si estamos siendo causales de unidad en la iglesia o quizás, y a pesar de nuestras buenas intenciones, estamos siendo causales de división. Porque no da lo mismo cómo nos sirvamos y con qué nos sirvamos unos a otros. En la exposición anterior, que fue la exposición 33 de la carta de Primera de Corintios, esta es la 34. Vimos que los creyentes reconocemos que Dios es quien conduce el quehacer de la iglesia. Dios conduce el quehacer de la iglesia. Y vimos allá en el capítulo 12, que la iglesia ha recibido capacidades sobrenaturales, los dones espirituales, ¿cierto? En el versículo 4. En el versículo 5 de 1 Corintios 12, vimos también que el Señor ha entregado muchas posibilidades para el servicio, distintos ministerios, para llevar a cabo estos dones espirituales. Y en el versículo 6 vimos que el Señor da el poder para el servicio. No son las propias fuerzas, las potencias vienen de Él. Y el versículo 7 nos dice lo siguiente, por favor, anda allá. Versículo 7 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno, o sea, a todos, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir con esto bajo la siguiente premisa, bajo el siguiente hilo de pensamiento, bajo el siguiente tema central y verdad práctica. Los creyentes reconocemos que Dios hace posible que su iglesia crezca en unidad. No son las fuerzas de cada uno, no son tus intenciones, es Dios quien hace posible que esto suceda. Por tanto, si Dios hace posible que la unidad de la iglesia suceda, ¿no será importante poner atención cuáles son las disposiciones de Dios para estos efectos? Vamos a ver dos razones con las cuales Dios hace posible que su iglesia crezca en unidad. La primera, porque el Espíritu Santo entrega distintos regalos a la iglesia para servir. Entre los versículos 8 al 10, bueno, vamos a estar allí deteniéndonos para ver cómo y cuáles son estos regalos que el Espíritu Santo entrega a la iglesia para servirse mutuamente. Y qué bueno esto, hermano, porque si no nos tenemos por qué y para qué ponernos creativos. No, el Espíritu Santo ya ha entregado estos. ¿Y están allí, hermanos? Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en la primera parte dice, porque este es dada por el Espíritu. Hermano, porque el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, ocupado del quehacer de la iglesia, ocupado de la unidad de la iglesia, el Espíritu Santo es quien reparte los dones espirituales. Hermanos, los dones espirituales, estos regalos para servirnos mutuamente, no son premios, no son ministerios ni fuerzas que ningún creyente toma o pueda conseguir, no son iniciativas individuales. Los dones espirituales no son iniciativas individuales, como los corintios los estaban viviendo, ¿verdad? Porque ellos se acuerdan que estaban ingresando al culto prácticas que a ellos les parecían buenas.
Los de Corintios estaban dándole énfasis a las manifestaciones de las distintas lenguas y le daban énfasis a ello y exaltaban ellas. Pero Pablo les había indicado que las manifestaciones espirituales vienen de Dios. Por tanto, no había nada que estar innovando, no había que estar estableciendo propios criterios para el culto. Y eso es lo que Pablo nos va a llevar ahora. La manifestación del Espíritu es diversa, y mira lo que va a hacer Pablo ahora. Va a intentar ilustrar, porque esto es la lista que viene ahora de dones espirituales, es una ilustración con el fin de mostrar cómo la manifestación diversa del Espíritu Santo había operado desde el comienzo en los creyentes de manera concreta. ¿Cómo había sido esta manifestación de los dones espirituales? Y según pienso, hermano, y esto es a mi entender, por favor, bueno, creo que esta lista no es definitiva. Y tampoco es propia y exclusiva para la iglesia de Corintios. Bueno, sino que es una ilustración, que es un ejemplo de la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu y lo primero que aparece, palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Algunos, por ejemplo, entonces recibían esta capacidad, que no es otra cosa de dar discursos con sabiduría. Dar discursos con sabiduría. Pero ojo, no es cualquier sabiduría. Porque la sabiduría que Pablo había propuesto no es una simple aplicación de la inteligencia a la vida diaria, como se conoce comúnmente la sabiduría, ¿cierto? La aplicación de la inteligencia a la vida diaria, no. Sino que Pablo les dice a ellos que en la iglesia de Corintios, y los creyentes, más bien dicho, habían recibido la capacidad de hablar sabiamente respecto a la obra de Dios con el hombre. Esa es la palabra sabiduría, hablar sabiamente respecto a la obra de Dios con el hombre. Esta obra de Dios, esta buena noticia de Dios, que se encuentra a través del Evangelio. El apóstol Pablo, ya se lo había dicho anteriormente, en el capítulo 2, en versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, haciendo referencia, como lo vimos en su momento, al Evangelio. Esta es la sabiduría que los hermanos, que algunos creyentes reciben para poder compartirla unos con otros. Por supuesto que todos los creyentes deben compartir el Evangelio. Sin embargo, algunos tienen este don especial de compartir estas palabras de sabiduría. Hermanos, y esto es súper especial y específico para la iglesia de Corintios. Porque al mostrar cómo el Espíritu Santo de Dios obra, ¿sabe lo que estaba haciendo Pablo con los corintios? Le estaba dando en el corazón del orgullo de ellos. Porque para ellos la sabiduría era la base del estatus. Como personas de una cultura helenística, ¿cierto? Del primer siglo. La base de su estatus era la sabiduría, saber unos con otros, saber muchas cosas para poder conversarlo. Y Pablo le dice, la verdadera sabiduría viene de Dios. Y Dios ha entregado esta sabiduría, no viene de ustedes. Esta sabiduría está en Cristo, quien fue hecho por nosotros sabiduría. Y es entregada a la iglesia como un regalo del Espíritu Santo. Y hermanos, Dios ha hablado o ha dado desde el comienzo a algunos este don de hablar, de recordarse el Evangelio mutuamente, constantemente, yendo donde los hermanos, recordándoles el Evangelio. Palabras de sabiduría. Para que a través de este don espiritual y de este servicio que es sostenido por Dios, se hable del Evangelio
para edificar a los hermanos constantemente. Por eso Pablo rogaba por esto en Efesios 6:19. Oren y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para que constantemente él pudiera a todos, por todas las casas donde él andaba, día y noche, hablar del arrepentimiento y de la fe. ¿Es este tu don, hermano? ¿Recordar constantemente a los hermanos del Evangelio? Hay algunos que se les da súper fácil. Yo converso con algunos hermanos maravillosos que a pesar de las circunstancias que están viviendo, todo uno le cuenta sus cosas y los hermanos van dirigiéndolos hacia el Evangelio. Dirigiéndolos hacia el Evangelio. Gracias al Señor por este regalo, ¿verdad? A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y de la misma manera, hermanos, a otros se les había dado palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Tiene relación a las palabras de sabiduría y me atrevería a decir que antecede a la palabra de sabiduría, porque al menos yo lo entiendo las palabras de ciencia como la capacidad de descubrir y expandir las profundidades del conocimiento y de los principios bíblicos para la vida cristiana. Son aquellos hermanos que están y empiezan a buscar las profundidades del conocimiento en las Escrituras. Y Dios les ha dado esta capacidad especial de estudiar las Escrituras, las interpretan correctamente para el beneficio y las explican para el beneficio de la iglesia. Pareciera, hermano, que estos dones iniciales, estos dos hermanos, debieran estar relacionados entre sí. Porque para hablar sabiamente el Evangelio, debe antes haberse comprendido realmente lo que la Escritura dice. Qué lindo cómo se van complementando, ¿verdad? Los dones espirituales y cómo lo vamos a ver a continuación también. Mira lo que dice al final del versículo 8. Según todos y cada uno de los dones los da el mismo Espíritu. Este énfasis lo vamos a ver constantemente. Porque Pablo, eso es lo que quiero recalcar, que esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Por esto, esta repetición que parece exagerada, como vamos a ver, el mismo Espíritu, según el mismo Espíritu, para decirles que tuviesen claro los hermanos de Corintios que no son sus iniciativas, que es la obra del Espíritu Santo en ellos. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otros, o sea, no a todos, son distintos. Y a algunos de los que estaban allí en la iglesia se les dio fe. Y hermano, el don de fe no es la posibilidad de creer. De creer para salvación, no, sino que es aquella fe, como lo dice un poquito más adelante el apóstol Pablo, esa fe que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy. Es esa fe que mueve montañas. Y hay hermanos en las congregaciones que el Señor ha capacitado con fe. ¿Quiénes tienen el don de fe? ¿Cómo se manifiesta en lo práctico? Yo me he dado cuenta, hermano, que aquellas personas en quienes predomina la confianza en el carácter de Dios, descansan siempre en el carácter de Dios a pesar de todas las circunstancias que están viviendo. Ven que las circunstancias que les viene es contraria, se ven a sí mismos, se ven incapaces, ven su propio pecado o las dificultades que están viviendo, pero descansan en el carácter de Dios y confían en eso. Por eso los que han recibido el don de fe llevan una vida de oración incomparable. Oran, una vida de oración muy desarrollada, constantemente claman y esperan en la promesa del Señor, porque tienen fe en Él. Hermano, ¿cuánto bien hace a la iglesia
estos hermanos que nos recuerdan constantemente el carácter de Dios, ¿o no? Oh, hermano, a mí me encanta cuando me acerco a alguna hermana y después de 10 años pastoreando acá, viene y dice, pastor, confíe en el Señor, Él es bueno. Él no cambia. Gracias, Señor, por eso. Y cuando nos podemos animar mutuamente, cuando ves a tu hermano pasando dificultades, recuérdale el carácter de Dios. Recuérdale que Él es misericordioso. Esteban nos hablaba delante que Dios es un Dios de misericordia. Recuérdale que Dios es misericordioso. Recuérdale que Dios es lleno de amor, que es fiel, que es verdadero, etc. ¿Es ese tu don? ¿La fe? ¿Estás constantemente descansando en el carácter de Dios? Pero recuerda que no es para ti, es para tus hermanos. Edifica a tus hermanos. Edifica a tus hermanos. Y a otros, además de la fe, les dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hermano, el don de sanidad a los hermanos es la capacidad de proveer medios para distintas sanidades de acuerdo a la providencia de Dios. ¿Saben qué? La iglesia del primer siglo esperaba que el mensaje del Mesías fuese respaldado y acompañado por señales. Así van a creer. ¿Se acuerdan Nicodemo cuando le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios por las señales que has hecho? Y la iglesia del primer siglo comienza a creer y esperaba en las señales y prodigios, los cuales también eran exhibidos por los apóstoles. En 2 Corintios 2:12 nos dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y el que sea plural, como nos dice acá, dones de sanidades, no dice don de sanidad, sino que dones de sanidades, puede significar que existan varios tipos de dones de sanidad aplicables posiblemente y de acuerdo a la enfermedad que se estaba requiriendo en ese momento. Pero insisto, tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Autenticar el mensaje. El apóstol Pablo nunca utilizó este don solo para beneficio de las personas, sino que para autenticar el mensaje de Dios. Vemos casos, por ejemplo, en Filipenses 2:27. ¿Se acuerdan? Cuando por Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, su compañero, estaba enfermo. El apóstol Pablo tenía la posibilidad de hacer señales y sanidades. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el propósito no era sanar a las personas, sino que autenticar el mensaje. Es más, podemos ver a Timoteo, también le habla lo mismo, ¿se acuerdan? Allá en 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no lo sana el apóstol Pablo? Si tenía ese don. Porque el mensaje se autenticaba con las sanidades. También lo podemos ver en la carta de Santiago, ¿cierto? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al que tiene el don de sanidades. ¿No sería lo lógico? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hoy la iglesia no necesita autenticar el mensaje, hermanos. Ya tenemos la escritura completamente. Las escrituras son suficientes en sí mismas para todos asuntos de fe y de vida. Por supuesto, esto, como lo dice allí, lo hacía en ese entonces el único Espíritu, el mismo Espíritu. Entonces nos encontramos, hermanos, con distintas clases de dones. Algunos que están operativos todavía para la iglesia y otros que tenían una función fundacional para autenticar el mensaje en su tiempo, como lo era el don de sanidades. Otro relacionado, en el versículo 10, a otro el hacer milagros. El hacer milagros.
De manera muy similar en el primer siglo, hermanos, y cuando dice hacer milagros, la mejor traducción sería a otros les dio poderes milagrosos. Y es posible, hermano, que toda actividad sobrenatural, aparte de los dones de sanidad, sea considerada como un poder milagroso. Y el Señor empoderó a través del Espíritu Santo desde el comienzo de la iglesia a hombres con poderes sobrenaturales cuyas actividades y señales no tenían explicación natural. ¿Cierto? Uno lo ve en la Escritura. Hacían señales, cosas que no tenían explicación natural, por eso eran poderes milagrosos, sobrenaturales. Jesús convirtió el agua en vino, Jesús caminó sobre el mar, pero luego no se observó a ningún discípulo hacer lo mismo. Más bien, ellos hicieron lo que Jesús le había encomendado. Y el poder sobrenatural que vino a los discípulos es lo que encontramos en Lucas 9:1 y en Lucas 10, 17 al 19, y estaba relacionado con echar fuera demonios. Eso fue lo que los discípulos fueron haciendo después, echar fuera demonios. La misión de los 12 y de los 70, ¿te acuerdas? El poder que les da es echar fuera demonios. Sin embargo, a la iglesia se le encomendó echar fuera demonios. A la iglesia se le encomendó hacer discípulos. Hacer discípulos. La obra del Espíritu Santo, por supuesto, hace todo lo demás. A otro, profecía. Atención con esto, hermano. Porque Pablo salta de estos dones que son de señales milagrosos que estaban en ese tiempo, salta nuevamente a los dones, a las manifestaciones verbales, como lo era palabra de sabiduría, ¿cierto? Palabra de conocimiento, a las manifestaciones verbales. Y todo parece indicar que los profetas en la iglesia, porque había profetas, no nos confundamos con los profetas del Antiguo Testamento, profetas dentro de la iglesia en el primer siglo. Y ellos, estos profetas, hablaban la palabra de Dios de manera repentina en medio de los cultos. Vale decir, se reunían los hermanos, como la iglesia de Corinto se reunía, y de repente el que tenía el don de profecía comenzaba a hablar palabra de Dios. Porque la profecía tiene una de sus características es hablar cosas futuras, pero el gran ministerio de la profecía es hablar palabra de Dios a los hombres. Y estos profetas, en el primer siglo, estaban en el culto y de repente se paraban y comenzaban a hablar. Por eso, y edificaban a los hermanos de esa forma. Por eso el apóstol Pablo ahí en el capítulo 14 lo tiene que regular esto. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Y por supuesto que esto tenía que ser así en ese entonces porque no estaba la Escritura. No estaba la Escritura. El canon se completa después. La Escritura, la Biblia que tenemos nosotros hoy en día, en ese entonces era necesario que esto sucediese. Ahora bien, no obstante, y es mi convicción, hermanos, que si bien la forma de exponer la palabra de Dios hoy no es repentina, como en ese entonces, el fondo de proclamar las verdades bíblicas sigue vigente. El fondo de proclamar las verdades bíblicas, que era la profecía, sigue vigente. Y es así como este don de profecía está vigente, bajo mi forma de ver las cosas, a través de la exposición bíblica, lo que estamos haciendo ahora, exponiendo la palabra del Señor. A otro hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es esto? Hermanos, esta capacidad estaba enfocada en entender por el poder del Espíritu Santo quién era profeta y también entender y validar la enseñanza si esta venía del Espíritu Santo o no. Y hermano, Pablo encarga a la iglesia que debían reconocer la fuente de donde se predicaba. Era muy importante conocer porque vimos que se levantaban profetas, ¿cierto? Entonces tenían que haber a quienes discernieran lo que se estaba
enseñando. Y estos eran los que tenían el don de discernimiento de espíritu. Por eso lo demanda tan fuerte en el 1 Corintios 14, 29. Mira la relación cómo está. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. De la misma forma se lo habla allá en 1 Tesalonicenses 5:20. Mira cómo están relacionados esto. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retener lo bueno. Este versículo uno lo usa para cualquier cosa, hermano. Pero no debiera ser, está relacionado con las profecías. Posiblemente, hermano, entonces, escúchame, para comprenderlo quizás de una manera mejor, lo que es el discernimiento de espíritu es a la profecía, lo que la interpretación de lengua es al don de lengua. Están vinculados unos con otros. Por tanto, hermanos, aquellos que tenían este don o que tienen este don de discernimiento de espíritu, no eran cazadores de brujas, por menos, que andaban conociendo los pensamientos de los hermanos, sino que estaban directamente relacionados con examinar si las declaraciones de la palabra y sus prácticas eran espirituales o carnales. ¿Me explico, hermanos? El discernimiento de espíritu. Hermano, muy relevante esto, considerando, como les decía, que en el primer siglo el Nuevo Testamento aún no estaba completado. El Nuevo Testamento no estaba completado, por lo tanto era relevante esto. Me gusta un ejemplo de discernimiento de espíritu maravilloso, lo encontramos en la carta del libro a los Hechos, capítulo 17, los hermanos de Berea, ¿te acuerdas o no? Los bereanos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira cómo nos va enseñando la Biblia, cómo los hermanos que tenían discernimiento de espíritu no solamente lo discernían de una forma directa, sino que iban a la Escritura. Iban a la Escritura para ver si que lo que se predicaba era así. Roguemos al Señor para que en nuestra iglesia haya muchos hermanos con discernimiento de espíritu. Por lo tanto, hermanos, la profecía y la examinación de esta eran consideradas por Pablo como cruciales dentro de la iglesia. Por eso los llama en el capítulo 14, versículo 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dándole un énfasis que tiene que estar, distinto al énfasis que le estaban dando los corintios con el tema de las lenguas. Esto es central, que haya palabra, pero que también que se examine. Ese es el don tuyo, hermano, ¿no? Ese es el don tuyo de examinar la palabra del Señor, del discernimiento de espíritu. ¿Tienes algo en ti de los bereanos que te esfuerzas en discernir lo que se enseña? ¿Es así? A mí me encanta. Yo conozco muchos de ustedes que llegan a sus casas, no se quedan con lo que el pastor les da y que está perfecto, sino que van y ven, ¿será esto tan así? O otros que consultan al tiro. Miren, pastor, tengo una duda con lo que usted está diciendo. Perfecto, maravilloso, ¿por qué no? Ahora, ojo, que como todos los dones espirituales, si son mal utilizados, pueden llevar al orgullo, pueden llevar a la soberbia, pueden llevar a la carnalidad cuando son mal utilizados y abusados también. Seguimos, hermanos. A otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué eran estas lenguas? Son declaraciones no conocidas por los que hablan y por los que escuchan. Bueno, no se conocían, por eso se necesitaba interpretarlas. De todos modos, y les aviso que el capítulo 14 vamos a estar hablando harto de esto. Ya lo vamos a ver en profundidad porque Pablo así se detiene para ver este tema. Pero sí una cosa importante, estas declaraciones no eran éxtasis. Ojo con esto. Estas lenguas no eran éxtasis. Como la
práctica de los corintios tenían. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que estaban en éxtasis y que empezaban a... No eran éxtasis. Pablo lo explica así en 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo demás, o a lo más 3. Y por turno. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No era un éxtasis que los tomaba. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla a la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Insisto, vamos a ir más en profundidad cuando lleguemos allá al capítulo 14. Y aquí nos dice algo importante acá, que eran declaraciones hacia Dios. El 14.2 también nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bueno, esto pasaba en el primer siglo y por eso también era necesario la interpretación de lenguas. Bueno, algunos dicen que estas lenguas eran idiomas. La palabra glosa, que es lengua, son idiomas que los lugareños quizás no conocían. Y otros dicen que derechamente eran lenguas angelicales. Lo importante, hermano, es que no se entendían. Ese es el punto. Entonces necesitaban un intérprete. Ese es el punto, más allá de dónde viniese. Bueno. La interpretación de lenguas entonces eran estas traducciones precisamente porque no se entendían y representaban señales que confirmaban el mensaje mesiánico. Por tanto, hoy día ya no están operativas. El mensaje no necesita ser confirmado. La palabra es suficiente. Hermanos, todos hemos recibido distintas manifestaciones del Espíritu. Todos, cada uno, todos. ¿Cuál es el objetivo? La edificación. Y cuando hablamos de edificación, lo que hablamos es unir a la iglesia. La unidad de la iglesia. Entiendo. La respuesta es bien larga. Para no irnos, lo conversamos al final. ¿Te parece? Ningún problema. Vale la pregunta. Vuelvo, hermanos. Todos hemos recibido distintas manifestaciones del Espíritu. Todos hemos recibido distintas manifestaciones del Espíritu. Y el fin es la edificación, es unir a la iglesia. Cuando hablamos de edificación es que la iglesia esté unida. Así nos edificamos. Y tenemos que estar, por lo tanto, conscientes si hoy en día estás dividiendo o estás uniendo a la iglesia. Porque eso era el tema de fondo, pues no nos vayamos del tema de fondo. Los corintios, con sus prestaciones de servicios, estaban dividiendo a la iglesia por muy buenas intenciones que tuviesen. Entonces, las tuyas son de acuerdo al Espíritu o son iniciativas tuyas. ¿Cuál es el servicio que estás y a través del cual estás utilizando el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es ese servicio? Como veíamos al principio, hermano, no seas como el alicate en la tele. No. Lleno de potencialidades, pero viviendo para otros objetivos. Ahora bien, en términos prácticos, para saber cuál es tu don espiritual, cuáles son las herramientas que el Señor te ha dado, ya sea palabras o sean servicios, comienza a servir a los hermanos. Y el Señor va a ir confirmándote a ti, a tu propio testimonio, te va dando testimonio por el Espíritu, y también los hermanos te van a ir diciendo, oye, para acá está bien, por acá me está edificando, me está llevando a la unidad del cuerpo de Cristo. Sirve a tus hermanos, no te quedes en casa, hermano. Sirve a tus hermanos, no te quedes de brazos cruzados, sirve a tus hermanos. Y vas a comenzar a ser usado para lo que Dios te quiere utilizar. Hermanos, los creyentes reconocemos que Dios hace posible que su iglesia crezca en unidad, porque el Espíritu Santo entrega distintos regalos a la iglesia para servirnos. Y además, porque el Espíritu Santo da poder a la iglesia para servirnos. No solo nos entrega las herramientas, los dones espirituales, sino que nos da el poder para que estos sean utilizados. Versículo 11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El protagonismo en la iglesia para el servicio, para la edificación, la tiene el Espíritu Santo, no nosotros, no nuestras iniciativas. Para resumir lo que había venido diciendo desde el versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo utiliza este versículo, que cada manifestación del Espíritu Santo tiene una fuente, cada manifestación del Espíritu, los dones espirituales, los ministerios, las operaciones, tienen una fuente sobrenatural. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, no son iniciativas humanas o buenas intenciones, sino que las hace Él. El hacer, hermano, tiene una connotación de energizar. Eso es lo que significa esa palabra hacer, que las hace. Y el Espíritu Santo energiza a su iglesia. La potencia siempre viene de Él. Y qué bueno, porque no nos deja a nosotros esta responsabilidad, sino que la dependencia total en la obra de Él para con los hermanos. Y no solamente nos habla del poder de Dios, mira los atributos, las perfecciones de Dios. Dios tiene poder para utilizar el don espiritual a través tuyo, sino que además es un Dios absolutamente soberano, porque Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Sin voluntad humana de por medio, el Espíritu Santo reparte estos dones espirituales como Él quiere. ¿Y le reparte a quién? A cada uno, a todos, no solo a los iluminados, no solo a los ancianos. Todos y cada uno nos unimos en amor y en servicio, porque Él ha repartido estos dones espirituales como a Él le ha placido. Por tanto, hermano, todo el cuerpo de Cristo, cada hermano ha sido capacitado con uno o más dones. Cada uno sirve a la iglesia con ese o con esos dones a través de ministerios afines, y todos y cada uno individualmente es fortalecido por el poder de Dios para llevar a cabo este servicio. ¿Te das cuenta que en definitiva es Jesucristo el que edifica su iglesia? ¿Es Él el que edifica su iglesia? Nunca nosotros. Por tanto, algunas implicaciones importantes. Todas las manifestaciones del Espíritu, hermanos, son importantes. Todas. Aquí Pablo ilustró, dio una lista. Cuando vemos en Romanos 12 encontramos con otras manifestaciones. Cuando encontramos a 1 Pedro 4 encontramos otras. Porque no se limita. Son variados, pero lo importante es que todos son importantes. No debemos exaltar unas sobre otras como los corintios lo estaban haciendo. ¿Te acuerdas? Los corintios estaban exaltando las manifestaciones. No debemos hacerlas. Muchas veces, hermanos, en la iglesia contemporánea existe esta tendencia de exaltar o de desear aquellos dones que tienen más preeminencia, aquellos que son más visibles. No te equivoques, hermano. Esa manera de evaluar es del mundo. No debe estar dentro de la iglesia. Todos los dones son importantes porque todos y cada uno unen a la iglesia. Hermano, el don que tiene este pastor o que tienen los ancianos, como te decía, no son más importantes que el tuyo. No somos más importantes que tú. Y por el otro lado, tampoco desprecies el don que tu hermano tiene. Tú no lo tienes, tu hermano lo tiene, por lo tanto lo necesitas. Además, todas las manifestaciones del Espíritu son sobrenaturales. Hermanos, si son dadas por el Espíritu Santo, no debemos estar esforzándonos en conseguir lo que no se nos ha sido dado, ni menos, hermano, por favor, nos estemos jactando de aquello que nos fue dado por gracia simplemente. No te jactes del don que tienes. Es patético eso. Discúlpame que te lo diga así. Es como el niño que se jacta porque su papá es millonario. Si es su papá, ha sido el esfuerzo de su papá, no es de él. Y él se jacta con lo que tiene. Un niño se entiende en su inmadurez. A veces actuamos inmaduramente también.
No desees otros dones. El Espíritu Santo, y él dice allí, particularmente, o sea, individualmente, repartió como Él quiere, de manera individual. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo pensó en ti. Se ocupó de ti para darte la herramienta para servir para la gloria del Señor. No estés deseando otros, sino lo que Él soberanamente te ha dado. No presumas entonces frente a tu hermano que tú tienes un don distinto al suyo. Yo sé predicar, yo sé enseñar, yo puedo examinar la Biblia y tú no. Bendice al hermano. Él te bendecirá a ti y la iglesia será unida. Cuando nuestra actitud es reconocer y aceptar y utilizar nuestro don, aquel regalo que nos ha sido dado, en definitiva, ¿sabe lo que estamos reconociendo? El poder y la soberanía de Dios. Eso le exalta y eso le adora. Concluyo, hermanos. La comprensión correcta de las manifestaciones del Espíritu nos va a guiar a que nuestro servicio definitivamente sea para la edificación, teniendo como resultado la unidad del cuerpo de Cristo, como lo vamos a comenzar a ver en los siguientes versículos, en las próximas predicaciones, Dios mediante. Dios ha creado todo para su gloria y la iglesia apunta hacia su gloria, no con buenas intenciones, no con medios, no con métodos, sino dependientes de la gracia y el poder del Señor, reverentes a su soberanía, a lo que Él ha decidido entregarle a cada uno. Piensa, por tanto, hermano, hermana, ¿estás honrando al Señor con tu servicio a los hermanos? ¿O estás sirviendo porque quieres, como quieres, de la manera que a ti se te antojó? En definitiva, hermanos, los dones espirituales nos muestran un lado del carácter de Dios. Como les decía delante, Él está sumamente preocupado en que tú seas transformado. No sé si ves el fondo. Dios está absolutamente preocupado y al servicio en términos de que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. No sé si puedes ver eso en el fondo, el tema de los dones espirituales. Dios está obrando para que tú seas transformado a la imagen de Cristo y está utilizando a la iglesia para bendecirte, para edificarte y que tu carácter sea transformado a la imagen de Cristo y eso sea lo que proyectes. Hay esperanza, por tanto, hermanos, hay esperanza, porque Dios no solamente te salvó de una eternidad desoladora sin Él, dándote vida eterna, no, sino que además hoy te salva de tus propias miserias. Y para salvarte de tus propias miserias y ser transformado, mira quién utiliza a hombres pecadores como los que estamos acá. ¿No es esto sobrenatural? Y no es muestra de la gracia del Señor para tu vida, el amor de Dios para tu vida, para que tú seas transformado a la imagen de Cristo y abandones y dejes estas miserias que te están carcomiendo hoy en día, que no puedes con tu carácter, que no puedes con esto, que no puedes amar a Dios, que no puedes amar al otro. Y viene el Señor a través de un mensaje en una cruz diciéndote, hey, sigo amándote, sigo preocupado por ti y te voy a transformar. Eso es el Evangelio, hermano. Hay esperanza de ser más que vencedores en aquella aflicción que hoy te está aquejando, porque Él ha prometido sostenerte y lo hará, pero sobre todo Dios ha prometido transformarte a la imagen de Cristo y Él lo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? Utilizando a tus hermanos para tu edificación. Los creyentes reconocemos que Dios hace posible que su iglesia crezca en unidad, porque el Espíritu Santo entrega distintos regalos a la iglesia para servirnos, y porque el Espíritu Santo da poder a la iglesia precisamente para que nos sirvamos unos a otros. Oramos.